Vamos a leer 1 Corintios 15, 1 al 8. Palabras del apóstol Pablo, escribe a los hermanos en Corinto. Y habla este tema de la resurrección. Comienza desde el inicio hasta el final del capítulo 15, que son unos 58 versículos. Habla de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Habla que Jesucristo es el segundo Adán, que vino que sacó la inmortalidad. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos y que seremos transformados. Todo eso habla el capítulo 15. Pero hoy vamos a hablar solamente, leer solamente 1 Corintios 15, 1 al 8. Vamos a tratar hoy en forma breve el tema de la resurrección de Jesucristo. Leo en el nombre de Dios, del Dios viviente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta palabra. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Palabras del apóstol Pablo, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, lo habla con todo detalle. Además de eso, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. De ello dan testimonio los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También el apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento hablaron de la resurrección de Jesucristo como la base fundamental para nuestra salvación. O sea que es una doctrina que la mencionan todos los escritores, los siervos del Señor, los profetas de Dios. Aún en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección del Mesías, nuestro Salvador. Hoy vamos a hablar en forma muy breve sobre la victoria de Jesucristo sobre la muerte, es decir, la resurrección. La primera pregunta que hago es, ¿cómo resucitó nuestro Señor Jesús? Hay algunas doctrinas raras, o sea, heréticas, o sea, erróneas, ponzoñosas y malignas, que distorsionan las Escrituras. Por ejemplo, hay algunos que dicen que Jesucristo resucitó como que se deshizo en gases, y que Él no resucitó corporalmente, sino en espíritu. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es clara. Dice que nuestro Señor Jesús resucitó corporalmente, literalmente, resucitó. Si vamos nosotros a los registros de los evangelios, vemos que cuando entran los discípulos, los testigos del Señor, después que se les anuncia que Él ha resucitado, ¿qué encontraron donde había sido puesto nuestro Señor? Encontraron solamente los lienzos en orden, estaban puestos ahí. No había nada del Señor porque Él resucitó corporalmente. Él enseñó a sus discípulos que no era un espíritu cuando Él resucitó. Por ejemplo, dice el evangelista, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, nos dice Juan en su capítulo 20, versículo 20. En esa reunión
según el mismo evangelista, no estaba Tomás. Los discípulos buscaron a Juan, es decir, los discípulos le buscaron, según Juan, buscaron al hombre que no estaba ahí, es decir, a Tomás, y le contaron más bien lo que habían visto. O sea, le fueron a testificar al hermano Tomás que el Señor se les había aparecido y que lo habían visto corporalmente. Y Tomás, como no es que era escéptico Tomás o un incrédulo, no. Tomás era un creyente, pero no era un creyente crédulo, sino que era una persona que era inteligente y no iba a creer cualquier cosa y no estaba muy convencido. Como quien dice, cuando los discípulos le contaron que habían visto al Señor, es posible que haya dicho, bueno, tengo que saberlo por mí mismo. Bueno, los discípulos más bien lo invitaron a la otra reunión. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oye, que son las palabras de Tomás, que no estaba en la reunión primera, donde los discípulos lo vieron al Señor literalmente. En Juan 20, 24, 25 leímos. Pero como dijimos, el próximo domingo, la próxima reunión, Tomás estaba en esa reunión, había sido invitado por los discípulos. El Señor otra vez entró, estando las puertas cerradas, dice la Escritura, y se dirigió a Tomás. O sea, leamos el texto bíblico. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 26 a la 29. Me gustan estas palabras últimas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entre esos bienaventurados que no hemos visto literalmente, estamos nosotros. Y gloria al Señor. Creemos que el testimonio de los hombres de Dios es un testimonio fiel. También nos dan testimonio los escritores sagrados, a la Santa Biblia, que después de resucitado nuestro Señor, anduvo con sus discípulos 40 días. 40 días. Y dice, y comió y bebió delante de ellos. Juan nos dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Juan 21, 14. Entonces cuando el Señor se acercó a ellos mientras ellos estaban pescando, el Señor ya tenía listo como un fuego encendido, y luego les invitó a comer. También Lucas nos da un testimonio muy contundente de que Jesucristo resucitó corporalmente. Escuchemos las palabras del evangelista Lucas. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, observe las palabras, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Escuche, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo,
¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, 36 al 43. Observe cómo he citado unas pocas porciones bíblicas donde dice que la resurrección del Señor Jesús fue literal, corporalmente. Es decir, volvió a la vida literal, eso sí, transformado y glorificado, ya no más dolor ni más cuestiones físicas, sino que está transformado. Y quiero apuntar aquí, amados hermanos, dice la Escritura que tal como el Señor está en su gloria y está glorificado, tendremos el honor de verlo tal como Él es. ¿Y qué pasará? Él nos transformará para que seamos semejantes al cuerpo glorioso suyo. Eso dice la Escritura. Tengo otra pregunta. ¿Qué importancia tiene la doctrina de la resurrección de Jesucristo? Bueno, la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesús es esencial para nuestra fe. Es esencial porque si el Señor no hubiera resucitado, dice el mismo Pablo, nuestra fe sería vana y estaríamos en nuestros pecados. Además, dice el apóstol Pablo, que seríamos los más tontos del mundo creyendo en un Salvador muerto. Eso lo puede leer usted en 1 Corintios 15, 17 al 19. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Tome nota que para Pablo la resurrección de Jesucristo es esencial, porque es lo que le da valor a nuestra fe. Pero gracias a Dios, dice el mismo Pablo, que el Señor Jesús ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. Esto es muy importante. La iglesia de Jesús, ¿sabe por qué ha sobrevivido a persecuciones tan terribles? Porque no ha habido institución que haya sido perseguida como la iglesia de Jesucristo. Hoy mismo está siendo perseguida, odiada, perseguida por fuerzas diabólicas a través de hombres impíos, pero la iglesia no va a nunca a ser derrotada. Por eso dice el Señor Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque está fundada en el Cristo vivo. La roca eterna es el Salvador y fundamento de la iglesia, y como Jesucristo está vivo, la iglesia es invencible. De manera que si la iglesia ha sobrevivido a tantas persecuciones tan horribles que ha experimentado, es porque Jesucristo, el Salvador de ella, está vivo. Él es la cabeza y Señor de la iglesia. El que da vida a la iglesia, sustenta a la iglesia. Como lo dice el Señor Jesús en Juan 15, que dice el Señor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, hablando de la iglesia. Entonces la iglesia viva está unida a la fuente de vida, al Salvador vivo, nuestro Señor. Como dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es una de las grandiosas evidencias que testifican que Jesucristo está vivo, porque Él ha resucitado. Y la tercera pregunta, ¿qué nos enseña la doctrina de la resurrección de Jesucristo? Muchas cosas, pero tengo algunas 2 o 3 respuestas a esta pregunta. La primera, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo garantiza nuestra redención. Esto quiere decir que el sacrificio expiatorio de nuestro Señor fue acepto ante el Padre. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés vino después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Después de que resucitó, anduvo con los discípulos, como dijimos, 40 días, y luego ascendió a los cielos. Y cuando Él llega al Padre en el cielo, es enviado el Espíritu Santo
sobre la iglesia en el día de Pentecostés. O sea que este es un mensaje del cielo de que el sacrificio expiatorio de Jesús hecho en la cruz había sido aceptado ante el Padre y la redención había sido perfeccionada. Como dice el escritor sagrado, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que quiere decir esa palabra. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. En segundo lugar, la resurrección de Jesús es una garantía de su intercesión por nosotros en el cielo. Es decir, esto garantiza que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por todos los creyentes ante el Padre Celestial. Por eso dice la Escritura, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:24. También la resurrección de Jesucristo nos enseña que la resurrección de nosotros los creyentes en Él está garantizada. Dicho en otras palabras, el hecho de que Jesucristo ha resucitado, eso garantiza nuestra resurrección. ¿Y cómo resucitaremos? Resucitaremos también corporalmente. Y vamos a resucitar hechos semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo, como dice 1 Juan 3:2. Dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, como Jesucristo resucitó corporalmente, también nosotros vamos a resucitar corporalmente y vamos a resucitar glorificados, transformados, glorificados y gloriosos, y seremos llevados a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué garantiza la fe que vamos a resucitar? ¿Qué garantiza? No es otra cosa sino la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros no tuviésemos tal esperanza. Y si dijéramos que vamos a resucitar y Él no resucitó, seríamos unos tontos creyendo en algo que no es cierto. Pero gracias a Dios que Jesucristo resucitó y nosotros también resucitaremos. Alabado sea el nombre del Señor. Si creemos, dice Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. 1 Tesalonicenses 4:14. En conclusión, mis amigos y hermanos, nuestro Salvador no está en un nicho, no está en un trono terreno. Nuestro Salvador está en el cielo, a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por nosotros. ¡Qué maravilla! Y no solo está intercediendo por nosotros, Él pronto viene a llevarnos, como Él lo prometió. Él dijo, yo me voy a prepararles un lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Oiga esto, allá está preparándonos un lugar, o ya lo preparó más bien. ¿Para qué? Porque en un momento que menos esperemos, se escuchará la final trompeta y seremos llevados a esa gloriosa mansión, a nuestra casa grande. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Palabras de Pablo a
hermanos de Filipos, capítulo 3, verso 20 al 21. Así que, iglesia cristiana, iglesia de Jesucristo, iglesia del príncipe de paz, de todo el mundo, ánimo, sigan adelante. El humo de las guerras ciertamente causa pánico, pero confiemos que nada nos vencerá. Ninguna fuerza nos va a detener, ninguna fuerza va a detener la iglesia de Jesucristo. La iglesia verdadera de Jesucristo está por encima de filosofías y de ideologías mundanas. Esta es la iglesia que escapará de la ira de Dios que se avecina a este mundo. Iglesia del Dios viviente, oíd la voz de tu Redentor que te dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. La pregunta maravillosa: ¿está usted preparado para ese momento del traslado de la iglesia? Gracias, Padre Santo, por la palabra que hoy hemos leído a nuestros hermanos. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la fuerza. Gracias por la inspiración de su Espíritu. Gracias por su bondad. Y gracias por el pueblo que escucha. Gracias por el pueblo que comparte la palabra con otras personas. Gracias, Señor, por todos. Yo bendigo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, a todo el que escuche esta predicación. Bendice también su familia, oh mi Dios. Bendice a todos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.